La Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión les da la bienvenida a nuestros webinars de octubre sobre manejo de hipertensión en diferentes temas. Este es un espacio que hemos dedicado para colaborar con la docencia de nuestros estudiantes, médicos internos, médicos residentes y médicos de atención primaria. Los invitamos a todos a que continúen con nosotros y no olvides suscribirte al final de nuestras charlas. Esta noche nos acompaña la doctora Yeleine Martínez. La doctora Yeleine, ella es nefróloga, trabaja en el Hospital Santo Tomás y en el Hospital Aquilino Tejera de Penonomé. Y le ha tocado esta noche el tema de hipertensión en embarazo. Recuerden que para sus preguntas y respuestas está el icono de QIA o el chat que las leeremos al final del webinar. Así que, Yeleine, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Aquí. Ok, se ve la pantalla, ¿no? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, bueno, empezamos entonces. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos. Yo soy la doctora Yeleine Martínez, soy médica especialista en nefrología del Hospital Santo Tomás, del Hospital Aquilino Tejera, y pues hoy se me ha se me ha indicado pues dar esta presentación, es la hipertensión arterial en el embarazo, un tema muy importante, básicamente porque es una de las patologías más frecuentes en el embarazo. Y pues antes de iniciar, pues quiero darle las gracias a a las casas farmacéuticas que nos apoyan en esta educación médica continua. Como introducción, pues decir que los trastornos hipertensivos constituyen la alteración médica más común en el embarazo. Está reportado que implican aproximadamente el 10% de las gestaciones. Si bien es una patología que se conoce de hace muchísimos años, la causa exacta, la génesis de estos trastornos realmente todavía está aún por definirse, y más aún pues su prevención. Y la mayor inquietud derivada de estos trastornos pues son las consecuencias de la presión arterial elevada tanto en el feto como en la madre, y pues los potenciales efectos adversos que van desde banales hasta de riesgo vital. La clasificación de estos trastornos hipertensivos del embarazo realmente ha cambiado muy poco en los últimos, vamos a decir, en los últimos 20 años. Se reconocen unas 4 entidades específicas. La primera, pues la hipertensión crónica, que sabemos que pues es la hipertensión persistente en la madre, o aquella que se desarrolla, o bueno, que está antes de las 20 semanas de gestación, y que pues persiste más allá de las 12 semanas posparto. Está la preeclampsia, eclampsia, que es aquella que aparece de nuevo más o menos a las 20 o después de las 20 semanas del embarazo, y que se acompaña, aunque vamos a ver más adelante que ya no es una condición necesaria, que se acompaña de proteinuria. La preeclampsia superpuesta con hipertensión, que es aquella pues, hipertensión crónica que durante el embarazo mayor de 20 semanas empieza a presentar proteinuria, y la hipertensión gestacional es aquella hipertensión que aparece después de las 20 semanas del embarazo, que se confirma su desaparición, por decirlo de alguna manera, en el periodo posparto, y que pues no se acompaña de proteinuria. La hipertensión crónica y la hipertensión que es gestacional, que vamos a decir que son las entidades, vamos a decir, menos agresivas, pero que tienen un mayor riesgo de desarrollar o de evolucionar a preeclampsia o eclampsia. Antes de hablar de la fisiopatología de estos trastornos hipertensivos del embarazo, tenemos que hablar un poco sobre la la fisiología cardiovascular del embarazo, lo que sucede normalmente en el embarazo, para poder saber cuáles son los cambios que van a ocasionar que una paciente pues desarrolle preeclampsia. Primero, pues tenemos la parte cardiovascular, y es que sabemos que en la mujer gestante pues hay un aumento del volumen plasmático y un aumento del gasto cardíaco, y esto va paralelamente a una disminución de la presión arterial media, más o menos un 10%, 8 o 10 milímetros de mercurio, y esto es consecuencia de una disminución de las resistencias vasculares periféricas, y hay una resistencia de la acción hacia sustancias vasoconstrictoras. Un resumen, pues además hay un aumento del gasto de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial, hay un aumento del gasto cardíaco y del volumen sistólico, y una disminución de la resistencia vascular sistémica y pulmonar.
Desde el punto de vista renal, hay un aumento importante del flujo plasmático renal que inclusive puede llegar hasta un 80%, y hay un aumento de la tasa de filtrado glomerular en torno a hasta un 40-50%. Esto va a conllevar a generar ciertos cambios a nivel renal, como un aumento del volumen de la masa renal, aproximadamente un 30%, se va a dar una hidronefrosis, que es una hidronefrosis fisiológica, una dilatación del sistema colector en prácticamente el 80% de las pacientes lo van a desarrollar, más predominante en el riñón derecho, como comenté, a un aumento del flujo plasmático y un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Eso se traduce en hiperfiltración, que es fisiológica en las pacientes embarazadas, y que estos cambios lo vamos a ver inclusive antes de que se desarrollen los cambios hemodinámicos o cardiovasculares. Entonces, la paciente va a estar típicamente en esa, vamos a decirle, en esa hiperfiltración, con valores de creatinina en hiperfiltración menores de 0,5, o un ácido úrico entre 2 o 3, un nitrógeno urea más o menos entre 8 y 10, un sodio que va a haber una hiponatremia leve, más o menos una caída de 4 a 5 mil equivalentes, y una molaridad que se reajusta el set point a más o menos 270. Entonces, es importante que conozcamos esto porque alteraciones muy sutiles, vamos a decir, una paciente que estuvo pues, por un tiempo, por los primeros meses, en creatininas en torno a 0,5, 0,4, y que de repente al progresar el embarazo después de la semana 20, la paciente empieza con 0,9 o 1 de creatinina, si bien dentro de una situación no gestacional podría considerarse normal, pues no es normal en una paciente embarazada, y esos son, vamos a decir, alertas rojas de que esta paciente puede estar presentando riesgo de desarrollar preeclampsia. Entonces, tenemos que hablar también del sistema renina-angiotensina en el embarazo, que realmente, pues, si nos vamos pues, a la literatura, realmente se menciona, o así en lo que hemos estudiado de la hipertensión, los trastornos hipertensivos, pues realmente no se menciona mucho, y es que en los últimos años hemos visto como ha aparecido nueva evidencia sobre la génesis de estos trastornos hipertensivos. Entonces, en la paciente embarazada hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, eso lo sabemos, pero hay una resistencia a la acción de este sistema. Aquí en la tablita que pongo a la mano derecha, pueden ver que pues, hay una, aquí en sensibilidad a la angiotensina 2 en las pacientes normotensivas. En el embarazo hay una refractariedad o una resistencia a su acción. Sin embargo, cuando comparamos, y aquí me estoy metiendo un poco en lo que es la fisiopatología, pero pues es importante conocer que en las pacientes con preeclampsia hay un aumento de la sensibilidad a esa acción, pero que no es mediado por renina o por aldosterona, sino que pues aquí entra un nuevo parámetro que se ha visto en las pacientes embarazadas, y es la presencia de un anticuerpo ante angiotensina que, unido al receptor AT1, pues va a ocasionar pues ese aumento de la sensibilización y ese aumento de esa acción vasoconstrictora que es parte de la etiología de la preeclampsia, ¿no? Entonces, aquí entra este papel de AT1 o de la angiotensina unida a ese receptor A1 que va a aumentar la sensibilidad de la acción vasoconstrictora de la angiotensina. Entonces, desde hace mucho tiempo, como comenté, el estudio de las causas de la etiología o la génesis de la preeclampsia viene de hace muchísimo tiempo, desde los años 70, este señor Leon Chesley, que se considera pues el padre de la preeclampsia, él fue uno de los primeros estudiadores del por qué o qué era lo que pasaba en estas pacientes. Y él en ese momento, de allá de los años 70, pues estableció que habían algunos parámetros que no era una patología unifactorial, sino que estaban comprometidos varios factores en su génesis, como pues él establecía que era la dieta, factores relacionados con la placenta, disfunción endotelial, que en ese entonces él la limita a disfunción endotelial renal, y factores inmunológicos. Realmente esto no ha cambiado mucho. El único que vamos a decir que se ha eliminado como parte de la causa o de la etiología de la preeclampsia es la dieta, y no es, vamos a decir, per se como causa de preeclampsia, porque bueno, pues la dieta pues es un factor de riesgo para hipertensión crónica, pero se ha descartado como causa per se de preeclampsia.
Entonces vamos a ir uno por uno, el efecto placentario, y es que sabemos que hay alteraciones placentarias que son comunes en las pacientes con preeclampsia. Sabemos que hay una afectación en la interfaz paterno-fetal, y es que hay una alteración en la invasión trofoblástica que en el caso de las pacientes con preeclampsia es limitada, y eso genera una estrechez secundaria con disminución del flujo sanguíneo placentario. Aquí vemos en la imagen, la verdad que es una imagen que habla por sí sola, en la cual pues se compara lo que es la preeclampsia o esa interfaz útero-placentaria de una paciente con preeclampsia y una paciente con embarazo normal, en la cual pues esta invasión trofoblástica en la paciente con embarazo normal realmente llega a profundizar o entra a ese miometro y a esa parte de esa arteria espiral, y va a mantener, vamos a decir que va a ensanchar esa arteria espinal, favoreciendo pues lo que se dé un flujo sanguíneo normal. En el caso de la paciente con preeclampsia hay una disminución de esa invasión trofoblástica y por lo tanto hay una estrechez que va a condicionar esa disminución de flujo. Entonces, ¿por qué sabemos además o qué otros datos nos apoyan a que esto tiene o que la placenta tiene un efecto imprescindible o un factor clave en la etiología de la preeclampsia, en esta isquemia uteroplacentaria? Y es que sabemos que hay un aumento de riesgo de preeclampsia en pacientes que tienen pues embarazos gemelares, porque ocurre tarde en la gestación cuando las necesidades o los requerimientos de oxígeno son mayores. Además, pues que se mejora después del posparto, además que ocurre en molas hidatiformes grandes, que ocurre también en pacientes que ya tienen antecedentes de problemas vasculares, ya sea porque la paciente tenga hipertensión, diabetes, lupus, y que además pues en animales en donde se le ha inducido una isquemia uteroplacentaria tienen manifestaciones clínicas que sugieren o que se parecerían a las manifestaciones de una paciente con preeclampsia, perdón. Entonces, luego tenemos el efecto de la disfunción endotelial materna, que como comenté, pues inicialmente pues la etiología se basaba solamente que había una disfunción endotelial renal, pero realmente pues no es solamente renal, es una disfunción endotelial sistémica. Y es que está más que, vamos a decir, pues establecido que en estas pacientes hay un desbalance entre los factores antiangiogénicos y angiogénicos. Se habla que hay un incremento de la tirosina quinasa soluble, que es antiangiogénica, y hay una disminución del factor de crecimiento endotelial y placentario, que pues vamos a decir que disminuiría pues esta expansión endotelial y tiene, de hecho, pues hay que comentar que estas dos sustancias o estos dos factores, mejor dicho, pues inclusive en algunos laboratorios, en algunos países se hace un ratio de esos factores para ver qué tan riesgo tiene la paciente de desarrollar preeclampsia. Y pues en esta imagen se muestra claramente, ¿no? Hay un aumento de estos factores antiangiogénicos y una disminución de los factores angiogénicos, y van a producir pues esta disfunción endotelial con la consiguiente pues vasoconstricción. Además pues estamos hablando de que están involucrados otros agentes como la disminución del óxido nítrico, que hasta hace poco pues se hablaba que este era como el único agente causal de esta vasoconstricción en las pacientes gestantes, pero no es así, pues ya vemos que hay muchos otros factores involucrados, y además el aumento del trombosano A2, que como esto es de esta manera, pues de aquí sale que hay algunas pacientes que se beneficiarían, o en algunas guías pues hablan de que se beneficiarían del uso de aspirina. Entonces, lo que nos preguntamos un poquito, o alguien se preguntaría y dice, bueno, pues, pero ¿por qué estas pacientes tienen este incremento de este factor tirosina quinasa 1? ¿Qué es lo que sucede en estas pacientes que elevaría estos factores y produciría esta disfunción endotelial? Entonces, metiéndonos un poquitito más, y creo que estamos como un poquito más cerca de saber realmente pues la génesis de esta patología, y es que se hace una hipótesis que esta presencia de ese receptor, de ese anticuerpo sobre ese receptor AT1 que comentaba al principio, activaría en células con receptor AT1, estimulando la producción de estos factores, del factor tirosina quinasa, de inhibidor de plasminógeno, de especies reactivas de oxígeno, que llevarían a esa disfunción endotelial y daño vascular.
Entonces, estos receptores AT1, que mejor dicho, pues están no solamente a nivel vascular, sino además están en pulmones, hígado, cerebro, adrenales, piel, endometrio, que vamos a decir que justificarían todas las manifestaciones sistémicas que ocurren en los pacientes con preeclampsia. Esa activación produciría daño endotelial a través de todas estas elevación de estos factores, produciendo pues las afectaciones renales y la vasculatura sistémica, produciendo a nivel maternal hipertensión proteinuria, disfunciones placentarias, y esta disfunción placentaria pues produciría entonces a nivel fetal esa restricción de crecimiento. Desde el punto de vista renal, ya hablamos un poco como de una glomerulonefritis asociada a la preeclampsia, y la afectación o la lesión histológica que se ha establecido como específica para las pacientes con preeclampsia es una endoteliosis glomerular, que es básicamente el ensanchamiento del endotelio vascular, y además de eso, en las lesiones lo vamos a ver como una imagen de doble contorno que habla sobre estas anormalidades a nivel de la membrana basal glomerular que justificaría pues esa presencia de proteinuria. También tenemos las afectaciones de las alteraciones del sistema inmune y genética, y esto es sobre la base de aumento de riesgo de preeclampsia en pacientes primíparas. Hace muchísimos años realmente no ha habido grandes cambios en cuanto a su incidencia. De repente, pues poniendo una lupa, podemos decir que pareciera que hubiera un ascenso en los últimos años, quizás probablemente por la mayor incidencia de hipertensión crónica, que pues estas pacientes pues hipertensión crónica tienen mayor riesgo de preeclampsia, pero realmente se ha mantenido bastante estable en los últimos años. Y el pronóstico va a depender de la edad gestacional de aparición, obviamente, hablamos de preeclampsia precoz, si es menor de 34 semanas, con lo cual, pues si se desarrolla por debajo, en menos de 34 semanas, pues tiene mayor o un peor pronóstico, la severidad de la lesión obviamente, y además la presencia de comorbilidades como diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión, trombofilias, etc. Las complicaciones a corto plazo, pues desde el punto de vista de pues, la madre, las complicaciones maternas, y la más temida, pues obviamente es el síndrome de HELLP, el fallo hepático, la lesión renal aguda, que en principio es una lesión renal aguda isquémica, pero que puede evolucionar hacia, como es una disfunción endotelial con riesgo protrombótico, pues el riesgo de microangiopatía trombótica, si bien es una causa rara, pero pues está dentro de las complicaciones más temidas, y que generalmente a veces la podemos, vamos a decir, podemos tener la duda de microangiopatía trombótica versus PTT, pero que vemos que en la evolución de la paciente puede haber mejoría después de varios días posparto. Y la más temida y la lesión renal pues irreversible, que puede darse afortunadamente muy infrecuente, que es la necrosis cortical. Otras complicaciones, pues el incremento de la frecuencia de las cesáreas, partos pretérminos, abruptos de placentas. Y en las complicaciones fetales realmente pues son mínimas si la presión del embarazo está bien controlada. El riesgo de parto pretérmino igualmente, pues restricción de crecimiento, insuficiencia respiratoria neonatal. Y las complicaciones a largo plazo tenemos que tener en cuenta que esto no, vamos a decir, no acaba ahí, en el posparto, en que pues ya la paciente pues salió la placenta y pues ya no resolvimos el problema. Siempre hay que tener en cuenta que estas pacientes que desarrollan preeclampsia número 1 tienen un riesgo de recurrencia de preeclampsia de hasta un 65% si la preeclampsia fue severa o de inicio temprano, y hasta un 7% en las formas leves. Pero que además es que a largo plazo y a muy largo plazo, tiene riesgo de complicaciones vasculares, sobre todo si tenemos antecedentes comórbidos como obesidad, diabetes o hipertensión. Si estas pacientes pues desarrollan algún trastorno hipertensivo del embarazo, van a tener riesgo, número 1, de hipertensión arterial crónica, y luego pues también de riesgo cardiovascular, de todas sus formas, riesgos cardiovasculares en general, y riesgos cardiovasculares o eventos mayores de riesgo cardiovascular como stroke y demás. Desde el punto de vista renal, obviamente, entre mayor, vamos a decir, el número de preeclampsias después de un embarazo, después de 2 embarazos con preeclampsia, después de 3 embarazos con preeclampsia, obviamente, pues el riesgo de enfermedad renal crónica aumenta en la mujer gestante.
En cuanto al tratamiento, pues tenemos que diagnosticar correctamente la categoría para establecer un pronóstico, establecer la gravedad de la hipertensión y valorar la potencial vulnerabilidad del feto al tratamiento a indicar. En la hipertensión crónica, pues sabemos que está aumentando básicamente por el aumento de la edad materna y también por obesidad. Sin embargo, pues estas pacientes, y como ya hemos visto en la fisiología normal de las pacientes, en las pacientes que tienen hipertensión crónica, como el propio embarazo por la disminución de la resistencia vascular y el aumento, la disminución de la resistencia de las sustancias vasoconstrictoras, entonces estas pacientes van a cursar con cierta mejoría de la presión arterial que se va a mantener prácticamente todo el embarazo, con lo cual pues estas pacientes de hipertensión crónica van a tener mejoría de la presión arterial sin necesidad de medicamentos. Y es que además la evidencia actual no ha mostrado un target de valor tensional específico ni tampoco antihipertensivos específicos que prevengan la evolución a preeclampsia. Y la directriz de tratamiento va a estar dado según los criterios de preeclampsia. La Sociedad Americana de Ginecobstetricia establece que el tratamiento debe ser iniciado si la paciente tiene presiones arteriales de 160 a 105. Las guías NICE o las guías británicas son un poquito más, menos, pero realmente 150 a 100. Entonces, sí son niveles de presiones, vamos a decir, como bastante altos, pero recordar que pues la evidencia actual nos dice que la evidencia actual nos dice que realmente pues ni hay un objetivo de target tensional, ni tampoco pues en estas pacientes a veces el riesgo de hipotensión, teniendo en cuenta que la base de estas pacientes es una disminución del flujo placentario, a veces podría ser peor o contraproducente. La hipertensión gestacional, 6% de los embarazos, 45% va a desarrollar preeclampsia, y el objetivo de tratamiento va a ser igual a hipertensión crónica, o sea que debe estar dado para presiones de 160, el objetivo menor de 160 a 105. Los agentes antihipertensivos, pues el viejo confiable, la metildopa, que es el medicamento de elección, y luego están los medicamentos de segunda línea, siempre balanceando pues el riesgo-beneficio e intentar en lo posible pues disminuir los riesgos o los efectos adversos de estos medicamentos en el embarazo. Por ejemplo, pues el diabetalol, que se ha asociado con restricciones de crecimiento fetal, o la hidralazina con el riesgo de trombocitopenia neonatal. En cuanto a la preeclampsia severa o la preeclampsia severa, pues la monitorización estrecha del estrés fetal y sobre todo en las pacientes que desarrollan una preeclampsia temprana con menos de 34 semanas. En estos pacientes pues se recomienda el reposo en cama para intentar retrasar en lo posible un parto pretérmino, o al menos para que el feto llegue a madurez pulmonar. Siempre, y era lo que comentaba con el tema de la hipertensión en las pacientes, la indicación de tratamiento en hipertensión crónica, y es que siempre la inquietud es sobre esa hipotensión inducida por los medicamentos que pueda disminuir el flujo sanguíneo útero-placentario, siendo la isquemia placentaria, lo sabemos, uno de los puntos focales en la fisiopatología de la preeclampsia. Y también que sabemos que ese descenso de la presión arterial no va a revertir el proceso primario, con lo cual el objetivo es reducir los riesgos maternos como abruptos de placentas, hipertensión acelerada con afectación cerebrovascular o cardiovascular. Este es el objetivo, y no meter a la paciente en una presión arterial menor de 140 o menor de 130 o menor de 120. La terminación de la gestación indicada en la mayoría de los casos tras las 37 semanas de gestación o cuando se alcance la madurez pulmonar confirmada. Los agentes en todos estos pacientes, pues en preeclampsias severas, pues está indicado los tratamientos intravenosos, o sea, debe ser una paciente hospitalizada, y pues los fármacos de labetalol, la hidralazina y la nifedipina son los medicamentos de elección. En cuanto al posparto y la lactancia, pues aquí les dejo una tablita en donde están los medicamentos que son compatibles con la lactancia materna.
De esto, pues el metildopa, el labetalol y el propanolol son bastante seguros. En cuanto a los diuréticos, siempre tenemos la reserva, ya que pues pueden producir pues, contracción de volumen y pues conllevar una disminución de la producción de la leche. Los bloqueadores de calcio, pues prácticamente todos son bastante seguros. De los IECA solamente son 3 aprobados por la Sociedad Americana de Pediatría, que es el captopril, enalapril y el quinapril, que son compatibles con la lactancia materna. No hay data suficiente sobre los ARA2, o sea, no podemos decir que sean no beneficiosos, pero como no hay data, realmente pues si tenemos otras opciones, pues no se recomienda por el momento su uso. Entonces, pues ya para terminar, pues, y los puntos claves que me parecen más importantes y que deben ser considerados, que siempre debemos tener en cuenta, es que pues sabemos que la hipertensión aparece en el 10% de los embarazos y es una de las principales causas de morbimortalidad fetal y materna. Es un proceso hipertensivo específico. El embarazo viene definida por hipertensión arterial, que aparece después de la semana 20, en el caso de preeclampsia, y que se acompaña de proteinuria, aunque ahora sabemos que esta última ya no es un criterio estrictamente necesario, que su fisiopatología es compleja, multifactorial, entre factores relacionados con la placenta, disfunción endotelial, factores inmunológicos e inclusive genéticos, que la denominada hipertensión arterial gestacional cursa sin proteinuria, es el tipo de hipertensión más frecuente y la que muestra pues, un mejor pronóstico materno-fetal. La hipertensión arterial crónica es la hipertensión previa al embarazo y que se descubre antes de la semana 20 y en la mayoría de los casos es de etiología esencial. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque estas pacientes, hasta un 25% se puede complicar con preeclampsia sobreañadida. La gestación a término o la finalización del embarazo es la mejor opción terapéutica, cualquiera que sea el tipo de hipertensión arterial o cualquiera que sea el tipo de trastorno hipertensivo. Que las cifras tensionales, vamos a decir, menores de 160 a 110, no está demostrada la utilidad de los agentes antihipertensivos y en algunos casos, si somos muy excesivos en el control presional, pueden ser contraproducentes porque pueden disminuir el flujo placentario. Que las guías americanas recomiendan el inicio con cifras de presión arterial mayor de 160 a 105, o que la paciente presente una lesión de órgano blanco. De hecho, pues la alfa-metildopa en el caso de el fármaco elección, que valores de presión arterial mayores de 160 a 110 suponen una emergencia hipertensiva que va a requerir tratamientos parenterales, y que las mujeres que han presentado preeclampsia o hipertensión arterial gestacional tienen un riesgo aumentado independiente de presentar hipertensión arterial esencial, morbilidad cardiovascular y enfermedad renal. Es necesario su seguimiento y además deben ser consideradas si la paciente presentó una preeclampsia o una eclampsia como un riesgo cardiovascular mayor. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, Yeleine. Vamos aquí a habilitar mi cámara. Pueden ir haciendo sus preguntas al PUIA y vamos a pasar a ese segmento en un momentito. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Sobre el tema de los IECAS y el embarazo y la lactancia, pues ese es un tema que a todo el mundo siempre le da como prurito. Sí. Entonces, pues hay algunos IECAS que sí podemos usar, que no son los IECAS que tenemos acá. Sí, creo que ahí de repente sería como el enalapril, pero realmente, pues como mencioné, yo creo que hay otras, están aprobados, de hecho están aprobados por la Sociedad Americana de Pediatría, pero creo que tenemos otras opciones quizás un poco menos, y sobre todo si la paciente pues ha acusado de repente con una lesión renal importante y demás, que quiere intentar ser lo menos, vamos a decir, invasivo posible, pues entonces creo que podemos optar primero por los bloqueadores de calcio. Inclusive pues se puede seguir con la metildopa si lo estuvo utilizando durante el embarazo.
Entonces creo que nos podemos ir, aunque pues hay que decir, son medicamentos, por ejemplo el enalapril, que son medicamentos aprobados por la Sociedad Americana para la lactancia y el posparto. Exacto. Muy bien, la otra pregunta que veo por aquí. ¿La medición de la proteinuria puede hacerse con una proteína creatinina en orina al azar o debe ser con la orina en 24 horas? Ok, eso es un tema importante. Tenemos que tener en cuenta que, pues, mientras el valor de la proteinuria se mantenga entre 300 y más o menos 3 gramos, la medición es muy similar entre el cociente albúmina creatinina y la proteinuria de 24 horas. Pero, pues, si el cociente nos da muy, muy alto, deberíamos confirmar con una orina de 24 horas. Muy bien. ¿Hay alguna relación que se haya visto con el hecho de que muchos de los embarazos que son de edades más, no añosas, pero en estos tiempos pues las madres son un poco más maduras, digámoslo Sí, así, sí. y el uso de hormonas en los tratamientos de fertilidad con hipertensión? No. Eso de hecho lo estuve buscando y hay vamos a decir como algunas series de casos que te dicen, pero realmente pues no está, eso no está evaluado ni confirmado ni demás. O sea, los tratamientos de fertilidad no está, por el momento, hasta el momento no está confirmado que nos predispongan o que predispongan hacia la hipertensión, más bien es hacia las comorbilidades que tenga la paciente previamente. Sobre todo porque, nuevamente, pues ahora como estamos con madres pues arriba de los 35, 40 años, pues mayor riesgo de que ya la paciente tenga alguna comorbilidad y más que todo va relacionada a esa comorbilidad más que a los procedimientos de fertilidad. Ok. Hay otra pregunta por aquí. ¿Existen factores de riesgo que aumenten la invasión trofoblástica? A ver, nuevamente, esto es una entidad, no hay descritos factores de riesgo que puedan producir, nuevamente esto estamos hablando de que hay toda una base, vamos a decir, inmunológica, aparentemente, genética, con lo cual pues todavía hay mucho todavía que dilucidar en cuanto a la génesis, y a pesar de que tenemos muchos años de conocer esta entidad, pero realmente no se ha establecido como un factor de riesgo específico que diga qué paciente va a tener una invasión limitada trofoblástica versus las que no lo tienen. Ok. Muy bien. No veo más preguntas por aquí. Veo muchas felicitaciones. Bueno, Yelene, déjame compartir para poner la última diapositiva mientras alguien más se anima por alguna pregunta. Entonces, queremos invitarlos a las siguientes webinars. Como ven, han sido todos temas muy diferentes, muy interesantes. Todos nuestros colegas de nefrología de todo el país. Empezamos en Chiriquí, ya vamos por Penonomé. El próximo jueves regresamos acá a Chitré. El doctor Norman Bustamante va a hablar de cardiopatía isquémica en el adulto mayor. Queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, Sanofi, Menarini, Asofarma, AstraZeneca y AbbVie. Y pues recuerden que vamos a tener certificados que se les van a enviar al final de todos los webinars, se les van a enviar por correo, al correo que ustedes registraron. Y Elaine, muchas gracias de nuevo, excelente presentación. De nada. Y vamos a ver Muchísimas si hay gracias. otra preguntita por aquí. Bueno, todo el mundo felicitando a la doctora. Hay una preguntita, vamos a ver, dice, hace algunos años se planteaba la vasoconstricción generalizada como el principal postulado en la génesis de la preeclampsia, eclampsia. Ahora en su excelente posición usted nos habla de una disfunción endotelial sistémica. ¿Qué diferencia hay si los mediadores de la cascada de eventos desencadenantes son los mismos? A ver, bueno, buena pregunta y bastante compleja. Realmente yo creo que es un tema de que son varias cosas. Una es vamos a decir, pues, los factores o ese desbalance de los factores entre angiogénicos o antiangiogénicos que producirían disfunción endotelial.
eso por un lado, y los otros son, o sea, esa es una de las causas, y la otra pues son esa vasoconstricción mediada, mediada por, o esa mayor resistencia, perdón, sensibilidad de los factores de resistencia vasoconstrictora que tendrían, que debería tener los pacientes, las pacientes con un embarazo normal. Pero luego, pues, teníamos antes esas dos líneas, y ahora parece que con estas de angiotensina o anticuerpos de angiotensina, pareciera que estas dos teorías se están como uniendo. Entonces yo no lo vería como algo, estamos poco a poco intentando ir uniendo puntos hacia una sola hipótesis generalizada. Entonces, no es solamente vasoconstricción generalizada, sino que ahora, aparte de vasoconstricción, tenemos disfunción endotelial y toda la cascada de genética y demás. Entonces, básicamente yo creo que esa sería la respuesta, ¿no? Ok. Otras felicitaciones y un comentario que hicieron aquí muy interesante. Dice, felicidades, se pudieran dar temas sobre embarazo en pacientes en tratamiento sustitutivo. Bueno, eso es un tema interesante, ¿eh? No es muy frecuente por todas las implicaciones tóxicas de la uremia, pero las hay. Simplemente que sí, y sí pasa, y cada vez es más frecuente. Exacto. Porque tenemos mejores dializadores, así que tendríamos que considerarlo. Podemos invitar a la doctora Yelenia a que nos hable de eso también después. Muy bien, bueno, si no hay más preguntas en el chat, ¿no? Les damos las gracias a todos por conectarse y los esperamos de vuelta el jueves a las 7:30 aquí en las reuniones de los jueves de webinars de octubre de la Sociedad Panameña de Nefrología e Hipertensión. Buenas noches y hasta luego. Hasta luego.